El economista Javier de Aedo tiene 51 años, está casado y tiene 6 hijos. Es egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UDELAR en el año 1986. Es consultor, trabaja en forma independiente como asesor económico y financiero y en materia de políticas públicas. Conferencista en temas de macroeconomía y de políticas públicas y también columnista en el suplemento Economía y Mercado del diario El País y en el seminario Voces. Se desempeña como profesor del taller de análisis de coyuntura económica y de seminarios para ejecutivos en la Universidad Hort. En el sector público fue director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República entre octubre de 1993 y febrero de 1995 y subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas entre los meses de marzo y octubre del año 1991. Economista Daedo, el auditorio es suyo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar una vez más, después de algunos años en esta institución, para referirnos al tema que está planteado, coyuntura y perspectivas económicas en Argentina y en Brasil, y su impacto en nuestro país. Yo siempre digo, cuando tenemos que analizar este tema a nivel de cursos, de ejecutivos que habitualmente doy, o mismo en la carrera, y también a nivel de reuniones en empresas, que desde el punto de vista macroeconómico nuestro país es una provincia de sus dos vecinos. Naturalmente que si uno no aclara que lo dice desde el punto de vista macroeconómico tiene connotaciones negativas, evidentemente, pero no es ese el punto. El punto es que desde el punto de vista macroeconómico lo somos, o nos comportamos como tales, y eso se observa que en el hecho de que seguimos a ambos vecinos, o a uno de ellos, normalmente el que está más caro de ambos, en materia de precios y de cantidades. Y también es importante tener presente que nuestros vecinos, la región, por decirlo de un modo más resumido, amplifica los shocks externos que recibimos de fuera de la región. Es decir, que tanto Argentina como Brasil como Uruguay recibimos shocks externos del mismo signo, ya sea positivos o negativos, según el caso de que se trate, pero por la alta dependencia que tenemos de nuestros vecinos, esos shocks se ven amplificados a través de ellos. Vamos a ver algunas diapositivas. Yo siempre digo que cuando se difunde la información todos los meses del comercio exterior, la prensa suele titular con que nuestro principal socio comercial, Brasil, o ahora China, en algunos meses China supera a Brasil como destino de nuestras exportaciones. Y yo siempre digo que esa lectura no es la más precisa. En realidad, por supuesto, si vemos mercaderías, y las mercaderías que surgen del territorio no franco de nuestro país, Brasil y China son los dos destinos principales. Pero en realidad nuestro país produce cosas que no son solamente bienes que exportamos a través de las aduanas. Uruguay también tiene una producción de servicios y exportaciones dentro de los límites de nuestras fronteras cuando los turistas vienen a gastar en nuestro país y a hacer compras en nuestro país. Entonces, yo siempre pongo el énfasis en que nuestro principal socio en realidad o nuestro principal cliente es Argentina, no Brasil ni China. Y para ello sumo las exportaciones de mercaderías y también las exportaciones de servicios turísticos. Y como ustedes ven en la diapositiva, aún sumando esas exportaciones de servicios turísticos, bueno, Argentina queda un poco abajo de Brasil en números, ¿verdad? Pero en realidad la valoración no tiene que ser cuantitativa, sino cualitativa. Y las exportaciones que nosotros hacemos a Argentina, y vaya si lo estamos notando ahora que esas exportaciones están menguando, son exportaciones altamente intensivas en impuestos y en valor agregado nacional.
Es decir, las exportaciones de bienes que Uruguay hace habitualmente, especialmente a Brasil o a terceros países, no son intensivas en impuestos ni en mano de obra nacional, como sí lo son las exportaciones que hacemos desde dentro de nuestras propias fronteras. Notoriamente, ustedes imaginen la cantidad de trabajo uruguayo que tiene incorporado un corte de carne envasado al vacío, refrigerado o congelado, que se exporta a otros países, y ese mismo corte de carne servido en un plato de un balneario en la costa atlántica, ¿verdad? Es decir, claramente en un caso hay muchos más impuestos incorporados y mucho más mano de obra incorporada. Entonces, cuando se nos cae Argentina, que es nuestro principal cliente de ese tipo de bienes y servicios, lo sentimos mucho más que cuando se nos cae Brasil. Las exportaciones a Brasil tienen mercados alternativos mayoritariamente. Las exportaciones a Argentina no la tienen. Y claramente, si ustedes ven en esta otra diapositiva, 7 de cada 10 dólares que le exportamos a Argentina son servicios turísticos y solo 3 provienen de mercaderías exportadas a través de las aduanas. Mientras que en el caso de las exportaciones a Brasil es casi al revés. 2 de cada 10 dólares que les exportamos son de servicios turísticos o compras que realizan dentro de nuestras fronteras cuando vienen a hacer turismo, y 8 son mercaderías. Esta gráfica es un poco más complicada. Básicamente lo que les muestra es la evolución en los últimos 26 o 27 años del tipo de cambio real bilateral entre Uruguay y Brasil en verde y Uruguay y Argentina en azul. En la parte final de la gráfica hay una trayectoria en rojo que es considerando cuando en Argentina en los últimos tiempos se abre la brecha entre el oficial y el paralelo, el blue. Entonces, lo que podemos observar en la gráfica es una evolución muy volátil de la relación bilateral de precios entre Uruguay y sus vecinos. Ciertamente la primera mitad de la gráfica, hasta el comienzo de los 90, era realmente una volatilidad terrible. A partir del 90 es menor, pero se siguen dando saltos bruscos en determinados momentos, como típicamente ocurrió en enero del 99, cuando Brasil devaluó, y en el primer semestre del 2002, cuando lo hizo Argentina. Entonces, realmente tenemos una historia de mucha volatilidad en la relación bilateral de precios con nuestros vecinos. Bueno, entonces, claramente, ellos impactan muy fuertemente a nuestra economía por el lado precios en nuestra economía. Lo mismo que impactan desde el punto de vista cantidades, es decir, cuando la región crece fuertemente, Uruguay se ve beneficiado y también crece. Cuando la región desacelera o no crece, nos pasa lo mismo. De hecho, es lo que está pasando ahora. Brasil está creciendo menos, al 2%, Argentina quizá algún punto más, pero también mucho menos que en años anteriores, y por lo tanto nuestra economía acompaña y también se está desacelerando. Esta gráfica que les traigo muestra la evolución que tuvo la brecha cambiaria en ambos vecinos en la segunda mitad de los 80, entre el año 85 y el 90. Esos 5 años o 6 años, como ustedes pueden ver allí, fueron años de desdoblamiento cambiario, a veces simultáneamente en los dos vecinos. Y Uruguay tenía que enfrentar una situación como la que hoy tenemos con Argentina, con el blue y el oficial, pero con los dos. Y con brechas mucho más grandes incluso. Fíjense que hoy día está la brecha levemente arriba del 50%. El oficial está en 5,70 en Argentina, el blue está en 9,10. Bueno, hay una brecha del 50%. Bueno, aquí por momentos, como ustedes pueden ver, hubo brechas de 100, 120, 150%. Era triple el precio del paralelo respecto al oficial, o 2 veces y media el precio del paralelo respecto al oficial. Entonces, esa situación que se vivió en la segunda mitad de los 80, la estamos volviendo a vivir en el caso particular de la relación con Argentina. Y bueno, lo que pasó en aquel momento está pasando ahora. Cuando es tan grande la diferencia de precios entre Uruguay y Argentina, todo lo que habitualmente son bienes exportables o importables lo siguen siendo, pero pasan a serlo también aquellos servicios o bienes no transables. Porque de hecho,
Si ustedes han ido a Buenos Aires en estos últimos meses o van a ir en las próximas semanas o meses, seguramente no solamente compraron vestimenta, calzado, sino también compraron servicios, restaurante, hotel, peluquería, en fin, entretenimiento, teatro, cine. Bueno, y son todos bienes que en definitiva estamos importando cuando viajamos allá, como ellos importan desde Uruguay cuando vienen acá. Bueno, ese balance está cambiando de signo. En la parte inferior de la diapositiva hay un concepto que quiero transmitirles. El tipo de riesgos y problemas que podemos hoy recibir desde Argentina nada tienen que ver con lo que vivimos en el año 2002 y sí se parecen a los que vivimos en la segunda mitad de los 80 y por eso la diapositiva anterior. Es decir, hoy no existe canal de contagio financiero entre Argentina y Uruguay, el canal comercial tradicional ya está bastante cascoteado por las restricciones al comercio que se imponen desde Argentina, no solo con Uruguay, sino con todo el mundo. Y lo que sí queda intacto es el canal turístico, ¿verdad? Es decir, los argentinos que vienen menos porque les resulta muy caro y los uruguayos que vamos más y entonces empieza a cambiar el saldo de la balanza de intercambio de servicios turísticos y conexos con el turismo. Aquí tienen ustedes la evolución del Producto Bruto Interno trimestral y desestacionalizado de nuestro país, junto con el de Argentina en celeste y Brasil en verde. Claramente, aquí tenemos un divorcio de Brasil respecto a los dos países del Río de la Plata en el periodo 99-2002. Brasil ajustó a tiempo, Brasil corrigió a tiempo, se salió de la banda cambiaria o de la paridad cambiaria o la rigidez del instrumento cambiario que tenía en ese momento. Uruguay y Argentina los mantuvieron, Argentina la convertibilidad 1 a 1, Uruguay la banda de flotación, y bueno, y entramos en una tobogán que fue primero una recesión y desembocó después en el año 2002 en una gran crisis. Reitero, en ese momento había un canal financiero de contagio activo y había un canal comercial y turístico también muy importantes, cosa que en el caso financiero ya hoy no lo hay. Veamos ahora entonces algunos indicadores de la coyuntura en Argentina. Argentina sigue adelante una política económica muy sui generis, muy particular, distinta a lo habitual, es decir, una política económica que ha respondido con controles y restricciones crecientes a los desequilibrios que se van planteando. Es decir, es una suerte de salir corriendo hacia adelante, más de lo mismo, y ha tenido la suerte del viento de cola, básicamente, que hemos recibido todas las economías emergentes en estos últimos 10 años, pero con la diferencia respecto a nosotros, que ellos tienen el petróleo y la soja del mismo lado del balance. Es decir, en el caso de Uruguay, los términos de intercambio no mejoraron significativamente en estos 10 años, porque si bien mejoraron nuestros precios de exportación, también subió mucho el precio del petróleo, que es el principal bien importado y en cantidades significativas. En cambio, en Argentina tuvieron doble suerte, porque subieron ambos tipos de precios de bienes y ambos del mismo lado del balance. Entonces, si a pesar de todo ese beneficio externo que tuvo Argentina, no logró superar esos desequilibrios sanamente, sino que ha ido construyendo desequilibrios tras desequilibrios y un verdadero castillo de naipes que en cuanto cambie el viento se va a desmoronar, como de hecho está pasando con la pérdida de reservas continua que está teniendo, con el déficit fiscal considerable que está financiando precisamente con asistencia desde el Banco Central, con una inflación que oficialmente es del orden del 10, pero sabemos todos que en realidad está entre el 25 y el 30%, bueno, y así un montón de elementos que podríamos mencionar. Pero en lo que tiene que ver con nosotros, yo destacaría básicamente las gráficas que están arriba, es decir, fíjense ustedes la devaluación del peso argentino oficial, es decir, esto no tiene nada que ver con el blue, la brecha con el blue está aquí en la gráfica de la izquierda, ¿no? Que está claramente arriba del 50%, una brecha que nació después de la elección de octubre con la reelección de la presidenta Fernández de Kirchner hace 2 años.
Esa brecha fue creciendo hasta ubicarse en el entorno del 50% en lo que va transcurrido de este año prácticamente. Pero también tenemos allí el dólar oficial. También se está acelerando el tipo de cambio oficial. De estar subiendo al 5 o 10% anual, bueno, pasó al 20% y ahora está arriba del 30%. O sea que realmente estamos asistiendo a un proceso de aceleración del tipo de cambio oficial y el mantenimiento de una brecha significativa con el paralelo. Entonces, a nosotros nos afecta por los dos lados. Ese dólar oficial que empieza a acelerarse en la medida que siga creciendo a este ritmo, va a ser más competitiva la producción argentina en el canal oficial, en el canal comercial propiamente, y menos competitiva nuestra producción en Argentina. Y quizá pueda llegar a darse el caso de que dentro de unos meses no haya necesidad de que el señor Moreno imponga controles, porque por precio directamente van a lograr estar en una situación más conveniente. Ni que hablar del mercado paralelo, donde se mantiene un nivel muy alto que hace que Argentina realmente sea barata para nosotros y que Uruguay sea muy caro para ellos. Fíjense ustedes que hasta ahora lo que se viene observando es un deterioro del tipo de cambio real permanentemente en Argentina, tanto en la gráfica azul con fuera de la región como la gráfica roja con Brasil. Es decir, Argentina con el dólar oficial está en una situación complicada de competitividad. Lo que pasa es que no han acelerado hasta ahora por el temor de que generara una espiralización de precios y una aceleración de la inflación. Pero realmente la situación se volvió insostenible y ahora sí han empezado a acelerar el dólar oficial. Por otra parte, no olviden ustedes que uno de los principales recursos fiscales que tiene Argentina son los impuestos sobre las exportaciones. Y los impuestos sobre las exportaciones con un dólar muy bajo recauda menos que con un dólar más alto. Entonces, un dólar muy bajo no solamente implica una pérdida de rentabilidad importante para el exportador argentino, para el productor agropecuario de commodities, sino también de su principal socio, en una parte importante de esa producción, que es el Estado, que se cobra un impuesto importante, la detracción o retención sobre las exportaciones. En el caso de Brasil la situación es distinta. Brasil hace una política económica en línea con lo habitual en el mundo, digamos. Tiene otro tipo de problemas, tiene un problema de muy escaso crecimiento, evidentemente no hizo reformas estructurales que mejoraran la tasa de crecimiento a largo plazo, a pesar de estos 10 años tremendos que hemos tenido favorables a estos países, y entonces está en una situación de muy poco crecimiento. Tiene una inflación que lo complica, está en el límite cercano al techo del rango objetivo, que es del 6,5%. Bueno, el dato de agosto y de julio fueron buenos y la inflación hoy está en el 6% anual, de todos modos está en la parte alta del rango meta del Banco Central y está en ese dilema de tratar de enfriar la economía para que los precios no se disparen, pero enfriar una economía que ya está fría. Entonces allí hay un problema serio, hay un déficit creciente en la cuenta corriente de la balanza de pagos que no llega a financiarse con la inversión directa que tradicionalmente en Brasil financiaba los déficits en cuenta corriente. Tenemos un crecimiento de la economía moderado, el IBCBR es el índice mensual de Producto Bruto Interno, está dando un 3% interanual, pero la estimación de los colegas brasileños que se hace todas las semanas en Brasil mediante una encuesta de expectativas en el Banco Central arroja un crecimiento del orden del 2,5% para este año. El año pasado Brasil creció 0,9%, 2,5% se espera para este año, 2,5% para el año que viene, son tasas muy pobres y ya se está observando, vean ustedes la gráfica de arriba a la derecha, la evolución del índice Bovespa a precios constantes, la línea verde, cómo viene cayendo firmemente, es decir, las expectativas de generación de valor de las empresas brasileñas no son positivas, y en ese sentido es que Brasil es una de las economías emergentes que fue más atacada en las últimas semanas por salidas de capitales a raíz del aumento de las tasas de interés de largo plazo en los Estados Unidos,
Y bueno, Brasil ha sido de las economías que han sido más atacadas, en parte por la situación de un Producto Bruto que crece poco, una cuenta corriente muy deficitaria, y una situación en general bastante compleja en ese sentido. Es decir, no es fácil asociar la palabra crisis con la situación de Brasil. En todo caso, languidez, en todo caso, letargo, poco crecimiento, poco dinamismo, pero para Uruguay, Brasil es un motor importante, y si ese motor está funcionando con menos potencia de la que sería deseable, realmente nos va a cinchar menos y nos va a traccionar menos hacia adelante. Bueno, el tipo de cambio real de Brasil también venía bajando fuertemente, pero hace 2 años Brasil empezó a corregir. Fíjense ustedes que hace 2 años, a esta altura, septiembre del año 2011, el dólar en Brasil valía 1,55, y ahora, el comienzo de septiembre del 2013, estamos en el orden de 2,30. O sea que realmente Brasil empezó a corregir, empezó a ajustar, y ha ido corrigiendo, ha ido ajustando su nivel de precios internos, su competitividad interna satisfactoriamente. Brasil lo puede hacer con más facilidad que nosotros. Brasil es una economía que no está dolarizada como la nuestra. Entonces, un aumento importante del tipo de cambio no tiene el impacto sobre el IPC, sobre la inflación, que tiene a nuestro país, por ejemplo. Por eso en nuestro país ahí hay un dilema que tienen las autoridades, que les gustaría tener un tipo de cambio más alto, pero no puede ser demasiado más alto porque el IPC subiría más de lo deseado. En cambio, en Brasil ese no es una restricción y tiene un grado de libertad mayor en materia de política económica del que tenemos nosotros. Bueno, la balanza de pagos de Brasil, yo les comentaba, ustedes después la podrán ver con más tiempo si quieren. Básicamente lo más importante aquí es que tienen un déficit de cuenta corriente muy importante, de entre 4 y 5% del producto, que no es financiado más que en 2/3 partes por inversión extranjera directa. Por lo tanto, aún corrigiendo el déficit de cuenta corriente por los ingresos de capitales vía inversión directa, mantienen un número rojo en la cuenta corriente. Estas de las cosas que se miran por parte de los inversores internacionales, institucionales, etcétera, para ver si quedarse o moverse de un país. Bueno, entrando ya más en la relación con Uruguay, fíjense en la parte de abajo de la gráfica azul, abajo a la derecha, cómo perdimos pie con Brasil en los últimos 2 años. Esta gráfica marca la paridad bilateral entre Uruguay y Brasil. Hace 2 años estábamos en el orden de 12 pesos uruguayos por real, y ahora estamos en 9,50 pesos uruguayos por real. Y nosotros además tuvimos un poquito más de inflación que ellos en estos 2 años. O sea que realmente lo que uno ve en la frontera con Brasil, donde hace 2 años estaba en una situación espectacular de recepción de brasileños que venían a hacer compras, y hoy la situación es diferente. Es muy diferente estar con una paridad de 12 que de 9,50, y por momentos ha llegado incluso a ser más 9 que 9,50. O sea que en ese sentido es bien clara la situación, y bueno, la gráfica de arriba muestra precisamente cómo la paridad dólar real se ha visto más acelerada que el dólar versus el peso uruguayo. Ambas monedas tienen trayectorias muy parecidas, son paralelas absolutamente, pero la trayectoria del tipo de cambio en Brasil es mucho más elástica que la de Uruguay, precisamente por lo que yo les decía. Brasil puede darse el lujo de ajustar más rápidamente la moneda en un sentido o en otro, hacia arriba o hacia abajo, que nosotros, porque no tiene un impacto ni distributivo en materia de ingresos, ni de riqueza, ni un impacto sobre los precios al consumidor. Y esa misma gráfica de arriba lo que muestra a su vez es que ambas paridades son una suerte de espejo en su trayectoria de la evolución de los precios de los commodities, de las materias primas. Es decir, notoriamente, si estos países que son productores y exportadores de materias primas se ven beneficiados con un aumento importante de los precios de lo que producen y exportan, bueno, las monedas van a tender a fortalecerse y las paridades versus el dólar a bajar.
Y al revés, cuando viene un momento de incertidumbre, de caída en los precios de las materias primas, bueno, nuestras monedas se deprecian y los tipos de cambio del dólar, de las monedas frente al dólar, suben. O sea que esa es básicamente la situación. Después tenemos acá una gráfica que muestra la evolución de los precios en dólares en los distintos países, en Argentina, Brasil y Uruguay. Nosotros tenemos acá, partiendo de nivel 100 en diciembre del año 98, antes de que Brasil devaluara, Brasil en verde devalúa y se abarata fuertemente, ¿no? Después se encarece, se abarata, se encarece, en fin. Uruguay en negro acompaña en general a Brasil en todo este proceso, había acompañado a Argentina cuando Brasil devaluó hasta que Argentina devalúa en el 2002, pero ahora acompañamos a Brasil, o sea, siempre acompañamos al más caro de los dos vecinos. Es lógico, es lo que requiere menos esfuerzo de las políticas económicas. Para acompañar al más barato habría que hacer ajustes fiscales y cosas por el estilo, ¿verdad? Y en el caso de Argentina, bueno, hay tres gráficas, como que se van abriendo las gráficas. El celeste es con el dólar oficial y el IPC oficial, el azul oscuro es con el dólar oficial y el IPC real, no el del INDEC, sino el otro. Y la última gráfica que se abre aquí al final es con el IPC real y el dólar blue. O sea que estas últimas dos son las que importan, ¿no? Es decir, para las mercaderías exportadas, la que importa es esta, el azul, dólar oficial, IPC real. Claro, hay que pasar la barrera de la Secretaría de Comercio y poder entrar con los bienes en Argentina. Y después, para el sector turismo, básicamente este es el que importa. O sea que claramente, a nivel de mercaderías, no estamos muy desalineados con Argentina. Ahí el problema no es precio, ahí el problema no es tipo de cambio. El problema es una restricción a la importación, un control del comercio exterior y impedir las importaciones directamente de Uruguay, de Brasil y de todo el mundo, como lo están haciendo. Donde sí tenemos un problema serio de precios es a nivel del dólar blue. Pero claro, Uruguay no puede pegarse al dólar blue, Uruguay no puede acompañar al vecino que entra en un camino de locura, por decirlo de algún modo, en materia de políticas económicas. Aquí tienen algunos indicadores del turismo, después los pueden ver si quieren con más tiempo, pero básicamente lo que estamos observando aquí es que nuestras exportaciones de turismo hacia Argentina, es decir, el gasto de los argentinos en nuestro territorio, viene bajando claramente. Es la línea celeste allá arriba. Claramente habíamos subido muchísimo, 1.300 millones de dólares prácticamente anuales. Bueno, ya con datos a junio estamos en el orden de 1.100 millones de dólares anuales y bajando. Esa línea va a seguir bajando en los próximos trimestres, claramente va a seguir bajando. Mientras que nuestro gasto en Argentina, cuando nosotros vamos, es la línea roja, está claramente subiendo. Entonces, el saldo azul menos rojo, digamos, es la línea verde, que había llegado a 800 millones y ahora está prácticamente en 400 millones. O sea que en pocos trimestres perdimos la mitad del superávit del intercambio recíproco de turismo con Argentina. Yo estoy seguro que esa línea verde va a seguir bajando en la medida en que la situación en Argentina se mantenga. No vamos a poder seguir exportando servicios turísticos y al contrario, cada vez va a haber más incentivos para que los uruguayos viajemos a hacer compras allá, lo que está afectando notoriamente las ventas en los comercios en Uruguay, especialmente en los sectores de vestimenta y calzado, que son los más directamente involucrados en esas compras que hacemos cuando cruzamos el charco, ¿verdad? Aunque no solamente esos sectores, porque también quien va allá y gasta una parte importante de su ingreso en Argentina, vuelve para acá y ya ese ingreso lo gastó allá, no tiene para comprar quizá o para gastarlo en otras cosas más allá de las que compró. Es decir, va a comprar vestimenta y calzado, pero después cuando viene no puede comprar ni vestimenta ni calzado y otras cosas porque lo gastó todo allá. Es decir, paga impuestos allá en vez de pagar impuestos acá. Es decir, estamos en un proceso en el cual, en vez de estar recibiendo argentinos que vienen a consumir acá, a remunerar trabajo uruguayo y a dejarnos impuestos, eso baja y en cambio nosotros vamos allá, compramos bienes allá, remuneramos trabajo argentino y pagamos impuestos en Argentina. Esa es la situación que estamos viviendo. No es una situación que desemboque en una crisis,
pero es una sangría permanente y creciente que afecta el empleo, el ingreso de los hogares y las finanzas públicas. Es un proceso gradual, acumulativo, no dramático, no en escalón, no se percibe el cambio de un día para el otro, como es con una crisis, se duplica el precio del petróleo, o hay un problema sanitario, sector productivo, lo que sea. Bueno, ahí de la noche a la mañana se nota la diferencia. En este caso no, es gradual, es progresivo, es acumulativo, pero se siente, claramente se siente. Bueno, ¿cómo estamos entonces respecto a nuestros vecinos en materia de tipo de cambio real? Bueno, la línea verde es el tipo de cambio real con Brasil, no estamos mal, el índice da 90, tomando 100 promedio histórico, pero tampoco estamos tan bien como estábamos hace 2 años. O sea, realmente ahí tenemos un rezago del orden del 10% con Brasil. Con Argentina a nivel del oficial, menos, no estamos mal, pero ahí el problema, reitero, no es precios, es un problema de restricción a la importación allí. Y en cambio sí tenemos una mala situación de competitividad bilateral con Argentina a nivel del blue y con extrarregión. Básicamente en esta gráfica lo que yo les quiero mostrar es que divido al mundo en 2 partes, Argentina y Brasil y el resto del mundo. Y aquí venimos a ver una suerte de índice de precios en dólares en esos 2 restos del mundo. El verde es Argentina y Brasil, el celeste es extrarregión. Es decir, nosotros vemos que del año 85 para acá el mundo se ha encarecido en dólares, pero hubo periodos en los cuales se encareció, se abarató, se encareció de vuelta, ahora se estabilizó. Mientras que nuestro vecindario acompañó afuera de la región en esa trayectoria, pero más que proporcionalmente, elásticamente. Entonces, estamos en un barrio que acompaña al mundo, pero más que proporcionalmente, amplifica la situación que pasa en el mundo. Y Uruguay, naturalmente, en el corto plazo, acompaña a sus vecinos. Es imposible divorciarnos de los vecinos. Si el barrio está caro en dólares, nosotros estamos caros en dólares. Si el barrio se abarata, nosotros nos abaratamos con ellos. Entonces, lo que estamos viendo en la actualidad es que en el último año y medio nos habíamos divorciado también de nuestros vecinos, como pasó antes, en el 81-82, en el 99-2000, 2001, nos abaratamos hasta que hace 3 meses la política económica uruguaya reaccionó y el dólar, que estaba en 18 y pico, pasó a 22 y pico en los últimos 3 a 4 meses. Es un cambio saludable, oportuno, que evitó un deterioro adicional de una situación que ya se estaba complicando y bueno, no ha permitido descontar gran ventaja porque Brasil y Argentina también siguieron ajustando, pero de todos modos es un paliativo a la situación que estábamos enfrentando. Vean ustedes en esta última gráfica cómo se repite la historia. Lo mismo que vimos hasta el año 98, el tipo de cambio real regional estaba en equilibrio y la región estaba cara respecto al resto del mundo y a partir de entonces nosotros nos alejamos de la región. Lo mismo pasa ahora, hasta el 2011 estábamos equilibrados en el barrio, un barrio caro respecto al resto del mundo y desde el 2012 nos estamos alejando también de la región. Les dejo este cuadro con las perspectivas económicas en Argentina y especialmente en Brasil, que tiene una encuesta semanal, como yo les decía, perspectivas de muy poco crecimiento, de más aumento en la tasa de política monetaria, un dólar que en Brasil están viendo en 2,36 a fin de año, y un crecimiento muy menguado. Y para terminar, un resumen de algunas de las cosas que hablamos, y ya les dejo paso a las preguntas. No olvidemos lo fundamental. En el corto plazo seguimos al barrio y de algún modo nos casamos con el vecino más caro del barrio y a la larga ajustamos junto con él al resto del mundo. Y cuando nos hemos separado de ese vecino, nos hemos separado del barrio, ha tenido consecuencias importantes y lo hemos pagado con cantidades, es decir, con empleo, con nivel de actividad económica. Brasil siempre ajusta antes, es clarísimo, reacciona rápidamente y lo puede hacer quizá no solo por la flexibilidad de las políticas que ponen en práctica, sino también por no estar dolarizados y poder reaccionar sin pagar el costo de la reacción.
Argentina, en cambio, es nuestro principal riesgo hoy. Yo diría que, hablando del impacto en Uruguay, el principal riesgo que tenemos es que el mundo siga más o menos como está, sin grandes cambios, y sea solo Argentina la que enfrenta una crisis. No es inminente. La elección de octubre es muy importante en ese sentido, porque muchas veces se toman medidas después de las elecciones, se estira la arruga en la alfombra hasta que pasan las elecciones. De hecho, la última elección en Argentina fue así. En octubre del 2011 aparece el mercado paralelo del dólar. Entonces, es muy posible que estén haciendo tiempo, estirando las medidas hasta que pase la elección de octubre para tomar medidas que en principio uno debería imaginar que van a ser más de lo mismo. El mismo libreto, con más dosis de lo mismo que hemos visto. Más controles al comercio exterior, más controles de cambios, posiblemente una aceleración del tipo de cambio oficial que ya se está percibiendo, y eventualmente la creación de un dólar financiero que sustituya al blue actual en un nivel alto. O sea que en ese sentido las perspectivas desde Argentina son malas, básicamente porque vamos a estar muy poco competitivos con ellos. La próxima temporada turística, por ejemplo, va a ser francamente mala en ese sentido. Y un Brasil con el cual no estamos tan mal en materia de precios, pero que está débil y no nos tracciona demasiado. Quedo a disposición de ustedes por si tienen algunas preguntas. Sí. La eventualidad de una guerra, de la situación que sigue, el mundo globalizado, ¿qué remisiones o no puede tener en nuestra región? Bueno, depende en primer lugar qué magnitud tiene esa guerra, y ahí ustedes pueden saberlo más que yo. Lo que uno ve en la prensa es que no sería una guerra en el sentido convencional, sino que serían eventualmente determinadas acciones puntuales y breves y concretas que no necesariamente desencadenarían en una guerra. Lo que sí es claro es que el impacto de la geopolítica en algunos precios internacionales importantes es directo. De hecho, cuando hay días con noticias malas en ese sentido, el precio del petróleo se mueve. O sea que para nosotros es un dato importante, somos tomadores de precios, estamos todavía con precios un poquito bajos para la realidad de la paramétrica que tiene ANCAP, es decir, el dólar ha subido mucho desde que se ajustaron la última vez los precios de los combustibles, y el precio del barril está por encima también del que en ese momento se fijó. O sea que yo diría que en principio podría tener ese tipo de consecuencias, no avisoro otras por la magnitud de lo que aparentemente podría ocurrir si es que finalmente ocurre. Sí. Por lo que puedo decir, creo que la situación que el problema no va a funcionarse en el corto plazo, no está esperando, nuestra economía no va a tener un mejoramiento debido a esa ola, a ese crecimiento de jóvenes. Para que una suerte de desmontamiento económico está teniendo varias economías de la región. En estos días se han ido noticias también de que Argentina podría estar en un nuevo canal de sector económico. Esto políticamente está No, porque no suelo opinar de temas de los que no creo saber lo suficiente, digo, o sea que entiendo el punto, lo he visto en la prensa, pero no. En ese tema yo soy tomador de opiniones y no dador de opiniones.
economista. De esta forma, habiendo culminado el espacio de preguntas, el señor director de la maestría, coronel Amílcar Pedáez, hará entrega de un diploma de agradecimiento al economista Javier de Aedo. Economista Javier de Aedo, en nombre del Centro de Altos Estudios Nacionales, quiero agradecer la excelente conferencia que nos acaba de brindar en la noche de hoy. Y con este sencillo reconocimiento me gustaría testimoniar nuestro aprecio y nuestra gratitud. Bueno, le agradezco muchísimo, por gusto, y estoy a la orden para volver a agradecer. La dirección del CALEN agradece vuestra presencia. Buenas noches. Asuntos Públicos. Para conocer mejor, para saber más.